Del New York Times acusa que uno de los donativos o de los actos de cohecho se hizo a favor de Sergio Raúl Arroyo, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Sergio Raúl Arroyo ha negado haber recibido cualquier cantidad de dinero. Lo tenemos en la línea telefónica. Don Sergio, buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada. Al contrario, Sergio, gracias a ustedes por darme la oportunidad de hablar con su público. Al contrario, leí de hecho los dos artículos con mucho cuidado. Se basan fundamentalmente en las declaraciones de una persona que fue despedida de Walmart, Sergio Cícero. En este caso en particular del artículo que se publicó en diciembre es muy específico al respecto de pagos que se hicieron a usted y al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Cuéntenos, ¿hay algún tipo de donativo, ya sea abierto o oculto, que haya otorgado la empresa Walmart? Sergio, es una absoluta falsedad esta afirmación que se hizo a través del señor Cícero, que hizo el señor Cícero, y del cual se han leído algunos documentos, al parecer fundados en sus declaraciones o en algunas notas que él dijo haber presentado. Desde luego que no. El Instituto Nacional de Antropología e Historia recibió en aquel momento, en el año 2004, cuando se desarrollaba o estaba por iniciarse la obra del centro comercial en Teotihuacán, dos propuestas, una que se refería a un donativo para restaurar el Puente del Emperador, un puente que está entre lo que es hoy día el pueblo y la zona arqueológica, un puente de la época virreinal. Y por otra parte también se ofreció un donativo para la restauración de la iglesia de San Juan Teotihuacán. En ambos casos llegaron estas propuestas primero a un arquitecto de la zona arqueológica y después a la directora del centro INA en el Estado de México. Ella habló conmigo y le pedí de manera contundente que rechazara ambos donativos. Es decir, ambas propuestas que se presentaron por parte de la empresa fueron absolutamente rechazadas. ¿Por qué rechazarlas si eran finalmente donativos abiertos y no donativos que pudieran ser considerados como un acto de cohecho? Bueno, porque eso justamente se prestaba a una duda de la actuación de la gente. Usted sabe que a través de este tipo de obras también pueden, de acuerdo con los recursos que se utilizan, pudiera prestarse a la idea de que parte de ese dinero pudiera parar en algunos de los funcionarios. Entonces creo que, sobre todo por la envergadura del trabajo, por el tamaño de la obra, del trabajo de salvamento que realizó el INA, etcétera, pues se prestaba a ciertas sospechas. Entonces fue en su momento rechazado de manera tajante ambos donativos. Entonces, pues no hubo, es el único indicio que yo tenía de algo que se hubiera ofrecido por parte de la empresa. Don Sergio, platicamos el viernes con el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, que también fue mencionado en estas situaciones de haber recibido apoyos por parte de Walmart. Y bueno, lo que él decía es que va a presentar una denuncia por calumnia ante la Procuraduría General de la República. ¿Usted va a actuar de la misma forma o qué es lo que piensa hacer? No, pienso actuar de la misma forma. Lo hemos hecho, digamos, en dos vías paralelas. La primera es la revisión exhaustiva de la actuación del Instituto Nacional de Antropología e Historia en este proceso. Esa parte me parece que es fundamental. Y la segunda ya tiene un carácter personal. Estoy también, por supuesto, estoy revisando con los abogados, justamente establecer también una vía que corresponde a mi persona, de acuerdo con mi derecho, para que se revise a través de la Procuraduría General de la República esta situación. Don Sergio, uno de los argumentos del artículo del New York Times de diciembre era que era imposible que se otorgara el permiso para tener una bodega aurrerá en la zona de Teotihuacán a menos de que hubiera habido cohecho. ¿Cuáles fueron los criterios que se siguieron para dar el permiso para la construcción de esta bodega aurrerá? Bueno, esa afirmación tampoco es real. El permiso, la liberación del terreno, porque en realidad los permisos no se dieron de parte nuestra. Lo que se hace es solicitar una liberación del terreno sobre la base de que no haya ningún tipo de vestigio cultural, ningún tipo de vestigio arqueológico. No, el tema es el siguiente. Cuando llega esta solicitud para hacer el trabajo de liberación del terreno, a partir de un salvamento, la solicitud viene precedida ya de permisos. Es decir, nosotros trabajamos, hay 3 áreas en Teotihuacán que es muy importante señalar. La primera es la zona A, que corresponde a la zona arqueológica, está cercada, en fin, esa parte
no hay absolutamente ningún permiso para construir, salvo los propios servicios de la zona arqueológica. En segundo lugar, hay una zona de amortiguamiento que desde hace ya muchas décadas tiene ocupaciones, tanto habitacionales como comerciales, pero digamos es una zona que todavía tiene cierta contención. La tercera es una zona totalmente poblada, la zona C, y allí es donde justamente se asienta la tienda comercial. Dice el New York Times que incluso se encontraron vestigios ahí que los ocultaron. No, ninguno. Pero le comento, nada más quisiera comentarle, en esta zona ya la solicitud venía acompañada de permisos de uso del suelo, permisos comerciales, permisos de construcción. Es decir, se trata de permisos que no otorga el Instituto Nacional de Antropología e Historia. El trabajo que se hizo precisamente de salvamento fue viable a partir de que había ya una serie de permisos de otras instancias de gobierno. La cuestión también tiene que ver con el hecho de que se hizo un trabajo exhaustivo, es decir, se cavaron 120 pozos, 120 hoyos, por llamarlo de una manera, que llegaron hasta la roca madre. Fue un trabajo colectivo que encabezó la arqueóloga Verónica Ortega, en el cual se constató que no había absolutamente vestigios de orden arqueológico. En su momento, Sergio y Lupita, hubo todo una campaña muy fuerte en contra de la tienda. Se dijo que ahí había habido un juego de pelota. Ustedes saben que Teotihuacán carece de juegos de pelota, nunca lo ha habido. Hubiera sido bueno, pues, en el artículo, sí. Y luego hubo fotografías, por ejemplo, en los que ponían la tienda dentro de la calzada de los muertos de Teotihuacán, cosa que pues ya era verdaderamente descomunal. Y así hubo una serie de afirmaciones que tenían que ver ya con todo un proceso y una campaña que pues probablemente venían atrás de esta tienda. El INAH en este caso pues quedó en una situación muy difícil porque quedó en medio de dos fuerzas, pero nosotros teníamos que actuar dentro de la legalidad. A nosotros nos asistía exclusivamente la obligación de tener que hacer este trabajo de salvamento, y los resultados fueron abiertos al público desde el principio. Fuimos y recurrimos a diferentes instancias de gobierno, a la Procuraduría General de Justicia de la República, entregamos la información a la UNESCO, entregamos la información también a Derechos Humanos, a la Función Pública, nos presentamos a diversas redacciones de periódicos. En fin, tratamos de dar transparencia a este proceso y plantear desde el principio que nosotros no tenemos que ver con ninguna irregularidad. Y bueno, para que nos quede claro, entonces esta zona que es la zona C, es una zona que está poblada, no es una zona arqueológica. No, es una zona densamente poblada. Uh-huh. Lo que sucede es que en toda la zona, en todo el área de Teotihuacán, incluyendo una zona del pueblo, pues eventualmente puede haber vestigios arqueológicos, porque es una zona que tiene, pues por la proximidad a lo que fueron los núcleos religiosos de esta zona, pudiera tener en el subsuelo algunos vestigios. Justamente por eso se realizan los trabajos. Cuando se dan estas solicitudes de salvamento, las autoridades del INAH invariablemente determinan que se hace esto condicionado a que no se encuentren vestigios arqueológicos. En todo caso, nunca se recibió ningún soborno, ninguna lana, dádiva, para que se hicieran de la vista gorda y se diera un reporte distinto. Ni siquiera para la realización de obras públicas. Fue muy abierto, Lupita. Esto fue dado de una manera muy amplia en los medios, se revisó en todas las instancias. Le digo, incluso recurrimos a autoridades del extranjero para que revisaran. Está perfectamente documentado el trabajo que el instituto hizo, y siguen abiertos los expedientes. Pero a raíz de que salió la nota en el New York Times en diciembre pasado, la determinación que tomamos nosotros, nuestra iniciativa fue enviar nuevamente los expedientes, más cualquier información que requiriera la propia Procuraduría o la Función Pública, para que volviesen a revisar los expedientes y si hubiese alguna duda, pues se señalara de manera muy puntual. Pero nosotros, hasta el día de hoy, no tenemos ningún indicio de que haya habido una irregularidad por parte de algún funcionario de mi persona o de algún otro funcionario del instituto. ¿Estableció contacto con usted del New York Times al realizar el artículo? Yo realicé una entrevista de casi 3 horas con Alejandra Shanik, la periodista del New York Times que estaba haciendo la investigación en México. Como no, platiqué de esto. Con ella incluso comenté
Pregunté cuál era el origen de la nota y precisamente me dijo lo que usted comentó al inicio de la entrevista, que es sobre la base de un ex empleado de la empresa Walmart que rompió con ellos, tuvo un problema laboral y en Estados Unidos dio esta información. Esta información que es, desde mi perspectiva, absolutamente perversa y fuera de la verdad. Pues, don Sergio, yo quiero agradecerle el haber tomado nuestra llamada. No, al contrario, muchas gracias a usted, Sergio, y gracias a Lupita. Gracias.